Un peruano como tú. Quiero ser presidente. Voy a ser presidente. Yo me estoy jugando por ti. Te pido que te juegues por mí. Apóyame. Alejandro Toledo, el hombre que soñaba ser presidente. Soy el primer indígena que ha sido elegido presidente en 500 años en Sudamérica. Nadie es profeta en su propia tierra. Aquí me premian. Allá los políticos hacen política. El cholo de Cabana que en el 2000 le pidió al Perú que lo apoye a sumarse a la marcha de los 4 suyos para finalmente llegar a Palacio de Gobierno. Una historia que se puede resumir en una frase, ¿no? De Cabana a la cana. Pero ¿de dónde salió este personaje de la chacana que con sus irreverentes frases y su personalidad jocosa logró convertirse en presidente de la República? Si queremos de alguna manera explicar este fenómeno llamado el fenómeno Toledo, creo que tiene que ver en el principio de nuestra campaña con el tema de identidad nacional. El mismo hombre que según la Fiscalía recibió 35 millones de dólares de Odebrecht por las obras de la carretera interoceánica y que hoy tiene solo unas horas para entregarse a la justicia norteamericana y por fin ser extraditado a nuestro país. El cholo emergente, andino, que se había hecho a sí mismo a fuerza de pundonor, de pujanza, y que además había logrado un éxito académico, con reconocimiento tanto afuera como en el país. Entonces, es una figura interesante que no estaba dentro de, digamos, la galería conocida de las élites políticas. Nosotros trabajamos bastante. Hablamos mucho con Mark Zuckerberg. Por eso es importante que los medios de comunicación salgan más allá de la noticia del día a día. Y lo digo con un profundo respeto, porque yo a los 13 años, cuando estaba Zapato, fui periodista. Una vez en el poder y durante sus 5 años de gobierno, sus escándalos se hicieron cada vez más frecuentes. Su supuesto secuestro en el Hotel Melody, su hija negada, el avión parrandero y su presunta relación con Lady Bardales acabaron por dinamitar la popularidad del sano y sagrado. Porque los apus han hablado desde el Cusco hasta el Huascarán y finalmente se romperá la maldición de los 500 años. Vendrá un gobernante cholo, que lo quieran o no. ¡Ya está hablado! ¡Pachacuti! ¡Pachacuti! Mientras Toledo se defendía con sus discursos para contrarrestar el 92% de rechazo a su gestión, también aparecían sus principales carencias, las mentiras, sus escándalos y sus gustos refinados por la etiqueta azul. El abuso del alcohol, las presentaciones públicas en estado de ebriedad, la propia forma como él se conducía personalmente, que generaba escándalos. El caso de su hija Saraí Toledo, negándolo inicialmente, fue el gatillador de una suerte de antipatía contra el expresidente. Sin embargo, siempre tuvo el apoyo incondicional de su valiente y pelirroja mujer. Al darse cuenta de que no tenían de qué acusarlo políticamente, empezaron a crear todo ese personaje. Que el personaje que empezaron a crear de mi esposo, candidato, es un cholo que habla mal, que es drogadicto, que se mete con prostitutas, que engaña a su mujer y que tiene hijos ajenos. Su amuleto belga, llamado Elian Karp. Un personaje tremendamente desordenado, informal. Se sentía como una suerte de personaje en una producción cinematográfica, ¿no? Un hombre que estaba siendo devorado por la fama, ¿no? Que su cableado a tierra pues comenzaba a fallar cada vez más. Sin embargo, lo peor para Toledo llegaría en el año 2016, año en que estalló el escándalo de Odebrecht y que lo implicó directamente, pues Joseph Maiman, su amigo, reveló que el expresidente recibió 35 millones de dólares de la empresa brasilera. Los elementos de corrupción surgieron después, cuando empieza a investigarse Odebrecht y se empieza a descubrir que había allí una suerte de maraña
en lo que se refiere a Alejandro Toledo y otros colaboradores. Desde ese momento, Toledo fue citado en distintas ocasiones, tanto a la Fiscalía como a comisiones investigadoras en el Congreso. En cada citación a la que asistió, se declaró inocente y dejó frases que quedarán en el recuerdo de la política peruana. No soy un hombre perfecto. Soy un ser humano como todos ustedes. Probablemente no expliqué bien porque no conozco, yo no participé en ninguna transacción. Alejandro Toledo podrá tener muchísimos errores, pero Alejandro Toledo no es corrupto. El hijo de Cabana se enredó en sus propias mentiras y en el año 2017 dejó la tierra a la que alguna vez le juró lealtad y compromiso y viajó a los Estados Unidos para evadir a la justicia. 6 largos años ausente, 6 largos años que terminarían en los próximos días, cuando al pisar suelo peruano, por fin dará cara a los tribunales. Tengo mi conciencia tranquila y limpia. Esta vez ni los apus, ni los dioses, ni su amada Elian podrán salvar a Toledo de un destino inminente, la prisión, donde paradojas de la vida estará junto a Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Este parece ser el final del Cholo de Cabana, que acabó en cana.